Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y, como siempre, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de estar una vez más frente a la palabra de Dios y seguir sacando verdades eternas que nos puedan ayudar, porque estamos jugándonos una eternidad y la gente está bien tranquila, confiando en lo que ellos hacen y dejan de hacer, en lugar de confiar en lo que Cristo hizo y dijo. Porque lo que yo haga o deje de hacer, eso no tiene importancia. Estamos para hablar en cuanto a una salvación tan grande que se ha provisto en Cristo. Entonces, mucha gente confiado y jugándose una eternidad, confiado es en lo que ellos hacen o dejan de hacer. No le hago mal a nadie que todo esto. Aquí encontramos nosotros gente que en la Biblia, gente que se creyó dueño de la verdad y que eran los únicos justos que existían, como hay hoy muchos autojustificándose por todas partes. Y debemos tener cuidado y meternos bien a la palabra de Dios, porque aquí por algo dejó Dios las Escrituras y está todo escrito. Lo que tenemos que es leer y creer y buscar esa salvación que Dios ha provisto acá. Pero si comenzamos a utilizar más la cabeza que la Biblia, vamos a encontrarnos muy lejos de la verdad. Veníamos hablando hace algún tiempito de que separados de mí, dijo Cristo en Juan 15:5, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Y aquí encontramos nosotros un grupo llamado los fariseos, escribas y fariseos religiosos, líderes que se creyeron dueños de la verdad y que eran los únicos justos, buscando una salvación por buenas obras. Y esta gente se perdió, confiados en eso. Y fueron por las cosas que yo encuentro aquí en la palabra, especialmente lo que les dijo Cristo a ellos, fue gente que se perdió, que no fueron salvos. Y se creyeron dueños de la verdad y que eran los únicos que se iban a salvar. Como hay grupos hoy, los únicos que nos vamos a salvar somos nosotros, porque somos los que predicamos todos los días, hacemos la obra y buscando una salvación por buenas obras. Entonces, no es tan importante lo que estemos haciendo si eso no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Hablo con gente que yo les hablo, son muy católicos, pero me dicen, tengo mis convicciones bien puestas, así que tranquilo. Y pienso que si esas convicciones no están puestas en la palabra de Dios, eso es en vano. Y estamos bien tranquilos y el tiempo se nos está acabando. Es increíble que ya estemos en mes de abril de 2026. ¿Cómo va el tiempo? Y la gente sigue perdiendo el tiempo y hoy no tienen tiempo para nada. Yo visito gente y les digo, ¿ya tiene tiempo para escuchar o para visitarnos en la iglesia? Todavía no. Y a veces les digo, bueno, un día tendremos demasiado tiempo, pero ya no tendremos oportunidad, tendremos demasiado tiempo para estarnos lamentándonos de no haber tomado decisiones a tiempo cuando estábamos acá, por no haber sacado tiempo. Y así andamos hoy. Entonces, esto de creerse uno dueño de la verdad es un problema, o pensar que con buenas obras yo me voy a salvar, si eso salvara a Cristo no había muerto. Pero acaba de pasar la Semana Santa 1993 y Él todavía sigue esperando, todavía tenemos oportunidad, tenemos chance todavía. Pero hoy quisiera hablarles un poco de estos personajes, muy religiosos y todos, pero sinceramente engañados también por lo que uno conoce ya algo de la palabra de Dios. Pero oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos y agradecidos siempre
por esa salvación tan grande que ha provisto en Cristo, Señor, y que la dejó al alcance de cualquiera que le pueda creer. Eso es lo que pide usted, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas son palabras y son versículos dichos por aquel que murió y resucitó por mí. Y están escritas y se quedaron ahí. Pero todo el mundo no cree esto. Yo sé que muchos escucharán y enseguida dirán, apague, porque eso es mentira. Se está predicando una salvación por buenas obras y muchas cosas me han dicho, pero yo sigo hablando lo que dijo aquel que dijo ser la verdad, Cristo el Señor, y no cometer errores aquí, porque no hay cómo agregar ni quitar. En Proverbios capítulo 30, versículo 6 dice, no le agregues para que no te reprenda a la palabra y seas hallado mentiroso, porque si agregamos algo o le quitamos, ya eso es mentira. Hemos metido mano y la hemos contaminado. Ayúdenos, Padre, que nosotros la tomemos y la pongamos tal como está. Es que no hay que hacer más sino leer, y ahí vamos entendiendo y dándole gracias y pidiendo que el Espíritu Santo siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Yo quisiera empezar aquí, en el capítulo 23 de Mateo. Ese capítulo se lo dedica el Señor a los escribas y fariseos y a todos estos líderes religiosos. Y en el capítulo 23 de Mateo, versículo 1, comenzando desde ahí, dice la palabra, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, y es muy importante escuchar qué dijo Cristo de ellos. Él no los alabó así como entre nosotros que nos alabamos y de todo y no. Bueno, Él al pan pan y al vino vino, no se pone con cuentos ahí adulando a la gente ni nada. Cristo habla, va directamente al grano. El 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que esta gente no era ignorante de las Escrituras, pero entonces, ¿por qué no se dan cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? Que la ley no va a justificar a nadie, y ellos venían de atrás. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces una cosa es que de pocos hombres se habló de esta integridad como a Jesucristo. En el capítulo 24 de Lucas, cuando resucitó, iban 2 discípulos por el camino de Emaús y él se les acercó y todo, y dice, ¿qué son estas pláticas que llevan ustedes? Y le dijeron, ¿tú eres el único que no sabes las cosas que han sucedido en Jerusalén en estos días? ¿Qué ha sucedido? De Jesús Nazareno. Y dijeron algo muy importante, varón poderoso en palabras y obras delante de Dios y de los hombres. Entonces eso sí es integridad, esto sí es testimonio, esto sí es autoridad. Pero estos escribas y fariseos públicamente eran una cosa, pero secretamente eran otro. En cambio, como le dijeron a Cristo, varón poderoso, aprobado, lo que sea, delante de Dios y de los hombres, era el mismo, en privado, en público, por dentro, por fuera, era el mismo, pero estos no. El Señor no pudo decirles, escúchenles tranquilamente y hagan, porque son hombres con una integridad tremenda. Hacen y dicen, o dicen y hacen. Pero Él les dijo, no, toda la enseñanza que les den, cójanla, háganla, porque les están hablando la verdad, pero ellos no la están viviendo, se están engañando a sí mismos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla.
Porque muy fácil es sentarme yo aquí y decirles, ustedes tienen que salir todos los días, unas 3 horas por lo menos, salgan y evangelicen y lleven y ayuden a la gente y hagan la obra del Señor cuando yo estoy aquí sentado. Tienen que leer la Biblia todos los días, no solamente los domingos. Así como se alimentan 3 veces al día, aliméntense 3 veces al día de la palabra de Dios. Pero yo no la leo. Y así hay muchos. Tienen que asistir a la iglesia y ser fieles y diezmar y todo cuando yo ni voy, ni diezmo, ni ofrendo, ni hago nada. Solo colocándole cargas a los demás en las cuales yo no muevo un dedo. ¿Y con qué autoridad puede uno hacer esas cosas? Así que el Señor sí los desenmascaró aquí. Él no iba con rodeos. De una vez hablaba claro y les hablaba en la cara. Él no es que dice, escribas y fariseos, necesito que vengan a una reunión conmigo aquí en secreto. Nada. Públicamente. Hagan todo, porque ahí estaban ellos. Entonces, y partiendo de acá y llegando aquí, también ellos en Marcos capítulo 3, cuando Jesús estuvo expulsando demonios y todo lo que ellos decían, porque era lo que se creían los dueños de la verdad y eran los únicos. Dice en el capítulo 3 de Marcos, versículo 20, y se agolpó de nuevo gente de modo que ellos ni aún podían comer, y cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí, lo trataban de loco. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Mire lo que decían. La mentira hablándole a la verdad, aquel que dijo ser la verdad en Juan capítulo 14, versículo 6. Dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ellos aquí tratándolo de loco, está fuera de sí. Y por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Tremendo. Atribuirle al diablo una obra del Espíritu Santo, pero así eran ellos. Porque se creían los dueños de la verdad y que solo ellos irían al cielo porque las obras que ellos hacían eran extraordinarias y esta obra de tratar de destruir a Jesús no era lo mejor. Él les dice en el versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Tremendo, cuando es el Espíritu de Dios el que hacía la obra. Y desde aquí parten ya con esa sentencia de condenación. Pero cualquiera que blasfeme, como lo hicieron ellos, contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Están condenados, en otras palabras. ¿Y cuánta gente está en los mismos? Yo no le hago mal a nadie, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo hago esto. Y creen que con eso ya están. Pero ¿dónde está Jesucristo? ¿De qué sirvió el sacrificio de Jesucristo? Eso fue en vano. Para las personas que están buscando entrar al cielo por otros medios, o como dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, le parece, pero su fin es camino de muerte. Hacer buenas obras parece bueno y no es malo. Ayudar a los demás, pero vamos a ver cuál es la actitud al hacer estas cosas. ¿Por qué es que yo lo estoy haciendo? ¿Estoy buscando la salvación o verdaderamente yo no la estoy buscando y lo hago por amor a la gente? Porque esta gente se creyeron dueños de la verdad y que ellos eran los únicos salvos. Nosotros no le hacemos mal a nadie ni somos como los demás hombres. Y de esto hay mucho. Y necesitamos tener mucho cuidado también.
por acá también dice en Lucas capítulo 18, en el versículo 9 dice: a unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Pero entienda bien que confiaban en sí mismos como justos, como muchos que hay en este tiempo. ¿Y dónde está Cristo? Es que si yo hago buenas obras y estoy confiando en eso para la salvación, entonces, ¿para qué murió Cristo? Si yo me podía salvar. Él dijo, no por obras para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo también decía en Romanos capítulo 4, versículo 4, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cualquiera de esta gente que está trabajando y haciendo mucha obra para ganar la salvación, un día llegarán ante Cristo y dirá, bueno, ¿cuántos años me sirvió cuando estuvo allá en la tierra? ¿Y cuántos años trabajó? Tantos. ¿A cómo me va a cobrar mensual? Tanto. Entonces tenga, pero está destituido de la gloria de Dios. Porque por obras no se va a salvar nadie. Por eso dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, porque por gracia somos salvos. Pablo decía a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Y este es el hombre irreprensible en cuanto a la ley, según Filipenses. Era, pero irreprensible, nadie le podía decir nada. Este sí era el que cumplía la ley, digámoslo así, porque no hubo nadie que la cumpliera. Pero si había alguien que se podía jactar de la ley o de la carne, era Pablo. Irreprensible en cuanto a la ley. Y sin embargo, él es el que dice ahora en Gálatas capítulo 2, versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia fuese por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo. Si yo me podía salvar haciendo buenas obras, siendo buena gente, confiado en lo que yo hago y en lo que dejo de hacer, en lugar de confiar en lo que Cristo hizo y dijo, porque desechan todo. Pero Pablo sí decía, yo no la desecho, porque si por buenas obras uno se pudiera salvar, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió si yo me podía salvar? Pero si murió es porque no hay posibilidad de salvación para nadie, porque no hay una sola persona que pueda reunir los requisitos que un Dios santo, santo, santo demanda. Solamente Cristo, la santidad. Tremendo. ¿Cree que con buenas obras aplacará la ira de un Dios santo? Porque dice en Romanos, hablando el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 18, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. ¿Cómo es que detienen la verdad? ¿Cómo es que a un lado echan el sacrificio de Cristo y colocan como prioridad la obra que ellos están haciendo en lugar de confiar en la obra extraordinaria que Cristo hizo? Esto es tremendo y espantoso también porque es una eternidad la que está en juego acá. Así que unos que confiaban en sí mismos como justos. Aquí mismo en el capítulo 15, cuando el Señor decía, hablando de los mismos, en el capítulo 15, versículo 7, dice el Señor, estamos en Lucas, les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos? Aquí le está hablando a los fariseos, en el capítulo 15, versículo 2. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este
Este a pecadores recibe y con ellos come, como se creían limpios que eran los únicos. Todo lo demás, incluyendo a Cristo, era sucio y pecador. Entonces Jesús aquí habla de que el justo no necesita de arrepentimiento. Era pensando en los escribas y fariseos que confiaban en sí mismos como justos. Vuelvo y le leo. Les digo que así habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, porque ellos se creen muy sanos, muy justos, pero no hay un justo sobre la tierra. Pero esto era hablando de los fariseos, que 99 fariseos que confían en que son muy justos y no necesitan de arrepentirse. Aquí mismo, bueno, el versículo 10 también dice, así les digo que hay gozo, así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y tristeza habrá por 99 que no se arrepienten, porque ellos dicen, no, nosotros no necesitamos de qué arrepentirnos, nosotros no le hacemos mal a nadie, leemos la Biblia, no robamos, no mentimos, y cuántas cosas más que se hablan por ahí. Por acá en el capítulo 7 de Lucas, versículo 29 y 30, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. No necesitamos eso, porque esto es para el perdón de pecados y nosotros no tenemos pecado, nosotros somos justos. Y desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo. Todo lo que Dios tenía para ellos lo echaron por tierra. Entonces pensemos, si nos separamos de Dios y empezamos a hacer el camino por otro lado, no andando por el camino que es Cristo, sino que empezamos a abrir nuestros propios caminos, ¿dónde vamos a parar nosotros? En el capítulo 10 de Marcos dice, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Si no están entrando por la puerta que es Cristo, sino tratando de entrar al reino de los cielos a través de buenas obras, dirá, esto es un ladrón, son llamados ladrones y salteadores, porque todo aquel que no está entrando por la puerta, sino por una ventana, por el techo, por las paredes, este es ladrón. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas es ladrón y salteador. Y muchos de estos están entrando así. Pero si aquí, que tenemos nosotros tiempos de enmendar y volver y encaminarnos nuevamente, arrepentirnos y todo, si eso no lo aprovechamos y dejemos que el pecado y todas estas cosas nos separen de Cristo, aquí podemos corregir, pero una vez que partamos, ¿alguien podrá hacer algo separado de Cristo? En el capítulo 23 del libro de Mateo capítulo 23, en el versículo 33, Jesús les dijo, vamos a buscar el capítulo 23 de Mateo. Bueno, el versículo 33 dice, Jesús les dijo, razas de víboras, les está hablando a los escribas y fariseos. ¿Cómo escaparéis del fuego eterno? ¿Cómo escaparán del fuego eterno si lo dejaron todo, dejaron a Cristo? Ese sacrificio de Cristo no les interesa a ellos porque ellos no necesitan, eso es para los pecadores. En el capítulo 9 de Marcos, cuando Jesús curó a un hombre ciego, le decían los escribas y fariseos a este, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y él les decía, si es pecador, no sé, solo sé una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces, sabemos que él es pecador, hablando de Jesucristo. Claro, cuando uno empieza a autojustificarse, empieza a
a acusar a todos los demás, que son los responsables. Yo soy el único justo y ahí tengo yo autoridad para poder juzgar a otros y todo lo demás. Y eso hacían estos. Y se creyeron dueños de la verdad y que eran los únicos que iban a ser salvos, porque eran los únicos que no le hacían mal a nadie. No como Jesús, como ellos dicen, se reúne con pecadores a comer, con prostitutas y todo, con publicanos. Son iguales, en otras palabras, y ellos no, lavándose las manos. Increíble cómo lo acusaban y de todo. Es impresionante la ignorancia que tenían ellos, y a pesar de que Jesús había hecho tantas obras que ellos habían visto, no tienen excusa. Y Cristo ya vino y habló y todo lo demás, y no tienen excusa. Él dijo, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, ni hubiera hecho cosas que ningún otro hombre ha hecho, no tendríamos pecado. Pero ahora no hay excusa por el pecado. Hemos visto, hemos oído y hemos observado cosas extraordinarias. Y si aún así lo rechazamos, entonces la pregunta es la que Él les hizo. ¿Cómo escaparán razas de víboras? ¿Cómo escaparemos del fuego eterno si la única puerta de escape es Cristo, pero la dejamos? Si el único camino es Cristo, pero lo dejamos. Si la única verdad es Cristo y no la creemos. Si la única vida es Cristo y el que tiene la vida, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, está muerto. Pero si está la vida y la deja, usted sigue siendo un cadáver, según 1 de Juan 5:12. Pedro dijo en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Pero si lo deja, no hay sino un solo mediador. 1 de Pedro, 1 Timoteo, creo que es 1 o 2 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y decía el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado, pero si lo deja, separado de él, ¿qué va a hacer? Cuando en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice la palabra, como está escrito, que todos muramos una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27, como está escrito, para que una sola muerte. Y después enfrenta el juicio, pero váyase a enfrentar un juicio sin abogado, sino con un juez que más bien lo va a juzgar a usted. Dejó el abogado, dejó la puerta, dejó el camino, dejó el nombre, dejó la vida, dejó la verdad, dejó todo, y separado de eso, ¿qué va a hacer? Esto es espantoso. Estamos hablando de una eternidad. Y va a ser demasiado tarde cuando usted entienda que estaba muy equivocado, sinceramente equivocado. Porque le enseñaron mal y usted no se dio el tiempo de buscar en la palabra, sino que empieza la gente a hacer es hablar lo que oye y hacer lo que le dicen sin saber si eso es verdad o eso es mentira. Y aquí no podemos cometer errores, sino estar muy seguros de lo que vamos hacer. Cristo dijo, prediquen el Evangelio, que ya yo he muerto por sus pecados, fui sepultado y resucité al tercer día para justificarlo. Prediquen eso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y nos despedimos aquí bendiciendo al Estado de Israel, porque necesitamos bendición también. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles,
Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Y bendecimos al Ecuador donde Dios me tiene y a nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén. Gracias por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por